Hoy en día México, si bien ha tratado, ¿no?, de ir incrementando el ingreso mínimo, etcétera, eso está perfecto. O sea, yo creo que en las últimas décadas ha sido como las cosas que están marcando realmente a México. Si los empresarios empezaran a cuestionarse cuál es su base mínima de sueldo y si eso le está permitiendo a sus empleados realmente tener la vida digna que se merecen. O sea, de hecho, ahorita el sueldo mínimo está a un 60%, debería incrementar un 60% para que realmente una persona salga de la pobreza. Cuando entendemos, digamos, todos los pasos por los que pasa previamente una persona o una empresa para comprar un producto o un servicio, también tenemos que ir atacando cada uno de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, desde la conciencia de la necesidad. Tal vez esta empresa necesita un video, ¿no?, corporativo. Entonces, en ese momento en donde toman esa conciencia, ¿cuál es ese punto de toque en donde yo puedo estar como empresa? La innovación radica en a ver, algo de lo que se está haciendo, ¿qué puedo hacer diferente? O sea, ¿cuál es ese switch, ¿no?, de cambio? ¿Qué no están viendo los demás que yo sí estoy viendo? Porque fíjate que también las empresas empiezan a vivir como las personas temas existenciales. O sea, si llega a cierto punto como empresario que te empiezas a preguntar, pero ¿y mi negocio? ¿Pero por qué puse esto, no? O sea, como para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque el capitalismo en realidad ha sido el mejor invento de la humanidad. Si te pones a pensar en todos los avances, ¿no?, tecnológicos, avances creativos, en general ha traído mucho progreso a la humanidad el capitalismo. Sin embargo, a lo largo de los años, también es un sistema que si no se lleva bien o si no se lleva con la conciencia correcta, es muy peligroso. Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Esquivel, bienvenidos a Líderes por México, un programa donde los líderes te enseñan cómo convertirte en uno de ellos. El día de hoy tenemos la grata presencia de una muy buena amiga de muchos años de batalla juntos como cliente, Susana Pliego. Ella ha sido por muchos años líder de procesos de investigación de mercados de una de las compañías más importantes de México y transnacional de consumo de productos de consumo masivo. Y recientemente está emprendiendo un nuevo camino ya como independiente, como coach de negocios enfocado al capitalismo consciente. ¿Qué es el capitalismo consciente? Ay, Juan Carlos, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, porque creo que este mensaje que yo quisiera dar, ¿no?, a tu audiencia es bien importante, ¿no?, como para ser más conscientes como líderes. Entonces, ¿qué es el capitalismo consciente? Bueno, pues todo surge, es un movimiento que surge un poco más allá de 10 años, liderado por Raj Sisodia, y lo que dice es cómo recuperar la base, digamos, más natural y mejor del capitalismo, ¿sí? Porque el capitalismo en realidad ha sido el mejor invento de la humanidad. Si te pones a pensar en todos los avances, ¿no?, tecnológicos, avances creativos, en general ha traído mucho progreso a la humanidad el capitalismo. Sin embargo, a lo largo de los años, también es un sistema que si no se lleva bien o si no se lleva con la conciencia correcta, es muy peligroso. Y entonces cada vez, desafortunadamente, se ha visto a los empresarios como estos entes que explotan, estos entes que no están haciendo las cosas bien, que dañan al medio ambiente, pero entonces es una deformación que es incorrecta, ¿sí? Definitivamente. Pero entonces nace este movimiento que lo que está buscando es devolver el espíritu heroico a los empresarios, ¿sí? Es decir, cómo desde líderes se puede ir incrementando la conciencia, pues en cada uno de los ejes de acción, ¿no?, que puede tener en sus manos un líder. Entonces, de eso va, de qué condiciones hay ciertos, digamos, como componentes clave de los que habla Raj Sisodia. Uno de ellos, que creo que es fundamental, Juan Carlos, es el tema de cómo ser un líder más consciente. Entonces, es de lo que habla en general. Buenísimo. Oye, para que la audiencia conozca un poquito más de ti, yo hablé de una compañía de productos de consumo masivo, Escuala, es una compañía enorme que yo tuve el gusto de colaborar con ellos desde que llegó a México en el 2010. Sí. Y a mí me impresionó la metodología, los procesos, la visión tan grande como para poder tener una presentación. No quisiera decir todos los productos, pero son productos que consumimos
siempre, ¿no? Bebidas energéticas, división de cuidado personal de jabones, shampoos, Ujú. bebidas de tés, para polvos para cocinar, hay muchísimo. Sí. Eh, ¿Qué deberíamos de saber nosotros sobre tu trayectoria profesional? Mm. Primero empezando por esta compañía, donde tuviste Claro. un impacto impresionante. Claro, justo lo platicábamos, ¿no? Fue para mí una gran escuela. Creo que Koala como compañía se caracteriza muchísimo por su cultura, ¿no? Y esto lo voy a unir mucho también con esta parte del capitalismo consciente, porque creo que ahí aprendí mucho a que como líderes cada vez tenemos que ser más humanos. Entonces, algo que de inmediato yo llevaba ya yo 12 años en la compañía. Pero esta parte humana, esta parte de no solamente ver por el bien de la compañía, digamos, a niveles de ingresos económicos, ir más allá de eso y entonces entender que como empresa y en nuestro día a día hacíamos la diferencia allá afuera, ¿no? Simplemente poniéndonos a pensar, esa persona, ¿no? Que compra ese producto, por ejemplo, yo estuve muchos años en Savile, ¿no? Esta persona que va y compra este shampoo, la forma en la como hacíamos los productos, de verdad garantizábamos que era un excelente producto en cuanto a desempeño y también, por ejemplo, en cuanto al ingreso, ¿no? En cuanto a lo que ellos tenían que desembolsar. Entonces, sí estábamos haciendo la diferencia, quieras o no, en ese producto que sí, evidentemente siendo negocio, pues eso retribuye a la compañía, pero también el cliente se llevaba un producto de alto valor. ¿Sabes? Entonces, tener ese enfoque de preocuparte por el consumidor, de entender que como compañía tenemos la responsabilidad, ¿no? De entregar servicios, productos de alta calidad, ¿no? Para que al final no solamente es un tema como de, claro, para ganarle a la competencia o como para hacernos más ricos todos, no, porque el bienestar creo que al final se va cascadeando, ¿no? Alrededor. Entonces es algo que en particular Koala me enseñó, ¿no? Hablaste de calidad y al ser cabeza de procesos, hablamos bueno, evidentemente de calidad. ¿Qué tan importante Ujú. es la calidad para tener un liderazgo en una compañía de estas magnitudes? Uy, no, pues muchísimo, ¿no? Creo que empezando desde la calidad como personas, ¿no? Entonces ahí es donde creo que radica, ¿no? Como todo lo demás. Porque si uno como líder no empieza a preguntarse cómo estamos actuando, con base en qué ética, ¿no? Con base en qué valores. Entonces creo que va a ser muy difícil entregar también calidad respecto a cómo tratamos a nuestros empleados, a cómo hacemos los productos, ¿me entiendes? Entonces, creo que desde mi perspectiva, todo inicia con uno mismo. Eh, yo quería unir la palabra calidad con procesos para que puedas Ujú. tener como resultados que son sustentables. Sí. Dentro de tu área de expertise, de estar, ¿con cuántas personas no habrás colaborado haciendo entrevistas, haciendo preguntas? Mm, El nivel de sí, perfeccionamiento para poder entender los hábitos de consumo, la recompra, qué le gusta, qué no le gusta, por qué no le gusta, cuándo lo consume. O sea, claro. hay toda una magia que la gente no conocemos, ¿no? Solamente vemos que hay un producto que cumple con ciertas calidades Ujú. o satisfactores, pero ¿qué hay detrás de toda esta investigación de mercados? Claro. Uy, hay tantas cosas tan lindas. Es un proceso que a mí en lo particular me apasiona demasiado porque es cómo somos empáticos a escuchar al consumidor, ¿no? Porque al final, pues, para eso está una empresa, para poder solucionar un problema, una necesidad, ¿no? De gente allá afuera. Entonces, mi papel en ese momento, pues, era crucial porque yo tenía que entender qué es lo que estaba buscando esa persona en esa categoría en particular, qué es lo que les gustaba, qué no les gustaba, ¿no? Y como bien dices, fueron miles, no sé cuántas, no las cuantifiqué, pero pues fueron miles de personas a las que yo tuve la oportunidad de contactar. Y es mucho de escucha, ¿no? Es este proceso de, obviamente, primero tener la herramienta correcta, ¿no? Eso es súper importante en investigación de mercados, tener la herramienta correcta, las preguntas correctas, ¿no? Para no desviar la atención, pues que no se sesgue la información, porque al final
nuestro papel como investigación de mercado es más como de descubrir, ¿sí? Yo lo veo mucho la analogía con tal vez un antropólogo, ¿no? Que va y hace sus descubrimientos arqueológicos y demás. Así es la investigación, es como a través de preguntas, a través de la indagación, de la profundización, pues podemos realmente entender los motivos más profundos del consumidor para poder entonces, ahora sí, con toda la creatividad, con todo lo que se trabaja como maquinaria de empresa, cómo volverlo una realidad. Entonces, ese proceso es interesantísimo, ¿no? Porque pasas de simplemente una idea a la cristalización de lo que realmente necesita ese consumidor. Y ya de ahí, pues bueno, muchos otros procesos de análisis, ¿no? Hay que tener como una capacidad analítica, pues bastante enfocada, ¿no? En ese problema que queremos resolver, pues para finalmente ayudar digamos, a la persona de la marca, al que es líder de la marca o de marketing, a tomar esas decisiones, pero a tomar las mejores decisiones enfocadas en lo que nos está diciendo realmente el consumidor. Y fíjate que a veces pareciera muy obvio, pero a mí me sorprende que muchísimas empresas no hacen ese tipo de procesos, ¿no? Incluso ahora como coach lo estoy viviendo y muchos empresarios, emprendedores, no se toman ese cuidado de ir directamente con sus consumidores y escucharlos. Y no sabes, les vuela la cabeza cuando realmente entienden lo que hay detrás de ese proceso y la riqueza, ¿no? Sobre todo para realmente generar propuestas de mucho mayor valor, ¿no? ¿Y tú has ocupado para tu vida diaria toda esta metodología para la resolución de problemas, o sobre todo ahora que decides emprender un camino independiente como coach? Y cómo puedes capitalizar todos esos conocimientos, pero no desde el punto de vista de investigación, sino de los procesos. Y de la misma manera, cómo la audiencia que tiene pues esa necesidad de poder emprender o esa inquietud de mejorar dentro de su trabajo, ¿cómo podrían hacerlos más accionables? Ya, yo soy una persona súper estructurada, entonces a mí me encantan los procesos, pero a muchas personas no se les da, pero yo lo que diría es, sí es necesario siempre llevar como cierta estructura y definitivamente mi paso en Kuala me permitió ser muchísimo más estructurada de lo que tal vez ya era. Y como emprendedores, híjole, hace mucha falta esa guía de verdad entender cuál es ese paso a paso. Definitivo, no hay una fórmula. Todos quisiéramos, ¿no? Evidentemente, como de, ay, claro, esta es la fórmula perfecta y ya, así te va a funcionar. Pero no, más bien es creo que entender, allegarse de las personas correctas, allegarse mucho de la guía correcta, como para establecer esos pasos, ¿no? Siempre sí debe de haber procesos estructurados que ayuden, ¿no? A tener mayores probabilidades de éxito en un negocio. Sí. Entonces, definitivamente, y es verlo por áreas de negocio, ¿no? Fíjate que una de las inquietudes de hacer este programa era, hay muchos contenidos de liderazgo, de gurús o de coaches que pues vamos, tienen unos enfoques diferentes, ¿no? Cada quien a su propia percepción. Pero lo que tratamos es de dar como herramientas reales que una persona como yo pudiera interpretar para decir, ching, o sea, no estoy teniendo... Yo te preguntaba, por ejemplo, un caso muy real que vivimos muchas personas que estamos como independientes, como empresarios, y que tenemos a partir de la pandemia, que nos cambió todo el mundo de cómo comunicarnos. Eso es un caso real, por ejemplo, para ver cómo podríamos aterrizarlo. ¿Cómo podemos conseguir clientes? Antes era mucho más fácil porque todas las personas estaban de forma presencial en su oficina, te contestaban el teléfono, tú marcabas a una extensión y decías, quiero hablar con fulanito y te contestaban. Ahora ya es rarísimo que haya conmutadores. La gente no va a sus trabajos de forma presencial y si va, por ejemplo, en Pepsi van 3 días a la semana, entonces tienen su agenda y tienen que ir con cita para que puedan tener su espacio y puedan destinar pues todos los recursos que necesitan. Entonces, pues es muy complicado que te reciban como proveedor de servicios. La otra, el teléfono, pues no te lo van a contestar si es un número desconocido y un WhatsApp menos.
Por ejemplo, herramientas como LinkedIn, que antes eran como Sí. buenísimas para generar una red de contactos empresariales, se convirtió pues en una plataforma de ventas para que tú pudieras prospectar a quién poder vender tus productos. Entonces, por ejemplo, estoy seguro que así como yo, hay Ujú, muchísimas personas. ¿Cuáles serían los procesos que podría yo implementar para poder ujú. tener una visión de cómo le hago para generar clientes? Claro. Uy, es todo un reto, Juan Carlos, es todo un reto y que yo también lo estoy viviendo actualmente. O sea, creo que el mundo de las ventas es complejo porque sí debe uno de tener un sistema de prospección, ¿no? Eso es súper importante porque pues en un embudo de ventas, digamos que tienes a toda la gente, pero entonces, ¿cómo los haces cada vez más entrar, ¿no? A ese embudo para que finalmente sean tus clientes? Creo que lo que hay que entender mucho en el mundo de las ventas, creo que uno es la mentalidad. De verdad es crucial, porque cuando tú escuchas la palabra ventas, ¿qué se te viene a la mente, Juan Carlos, cuando te digo venta? Así como primer punto. Como yo para comprar o yo para vender mis servicios, Ajá, se me exacto. implica un desafío, pero impresionante. Pero estoy consciente que la venta es la parte más medular de cualquier compañía. Claro, entonces es desafiante, pero entonces ahí Mucho. es encontrar como por qué se nos hace desafiante. Entonces hay ciertas también como, creo que paradigmas sobre las ventas. Entonces, algo que a mí en lo particular, primero me ayudó a ver de distinta forma la venta, es porque muchas veces, no sé si te pase, pero cuando tú escuchas la palabra vendedor, como que te lleva, ay, qué chocante, ¿no? Como que te lleva a ese mundo de, ay, me va a presionar, yo no quiero comprar. Entonces, a veces eso, el estar ya de acá, ¿no? Y tratar de vender, primero es cambiar ese chip. Entonces, nosotros no vamos a vender, nosotros simplemente vamos a hacer como esas guías. Voy a guiar a esa persona a llevar, sí, a comprar un producto, pero desde su necesidad, ¿sabes? O sea, yo le voy a ayudar realmente con un producto, con un servicio. Entonces, desde que cambiamos ese chip de que no solamente es una transacción, creo que va cambiando también nuestra mentalidad. Entonces, creo que es ese tema de mentalidad que a mí en lo particular me funcionó mucho para también al momento de vender, hacerlo desde otro lado, ¿sí? Ya no solo como, ay, la presión de que, claro, claro, necesito ese dinero, ¿cierto? Sino más bien de, oye, yo tengo algo importante que ofrecer a esa persona. Yo sé que con esto que yo ofrezco puedo transformarlas, les puedo cambiar la vida. Entonces, si lo veo desde ese aspecto, me resulta primero mucho más fácil ese proceso. Ahora, el otro punto es entender muy bien a tu cliente. O sea, es fundamental, es fundamental. Si no entendemos ni quiénes son, de qué edades son, en dónde están, entonces, ¿cómo voy a saber yo sus problemáticas? ¿Cómo voy a saber sus necesidades? Y por lo tanto, entonces, ¿cómo me voy a comunicar con ellos? Entonces, eso es una parte de la base, ¿no? Fundamental. Y ya una vez que yo entendí qué necesitan, ok, entonces ahora, ¿en dónde están? En dónde están, no sé, por decirte algo, ¿no? Lo que tú haces. Ah, pues si son empresas, listo, ¿qué será? Que hay exposiciones, ¿no? Referentes a este rubro, en donde van los empresarios y entonces encuentran cierta proveeduría, ¿no? Por decirte así. ¿O qué más? O es más bien una venta directa desde su departamento de compras, por decirte algo, ¿no? Entonces es primero entender cómo Vale. está y cómo va a ser esa jornada de tu cliente, porque cuando entendemos, digamos, todos los pasos por los que pasa previamente una persona o una empresa para comprar un producto o un servicio, también tenemos que ir atacando cada uno de esos procesos, ¿no? Por ejemplo, desde la conciencia de la necesidad. Tal vez esta empresa necesita un video, ¿no? Corporativo. Entonces, que en ese momento en donde toman esa conciencia, ¿cuál es ese punto de toque en donde yo puedo estar como empresa? Listo, no, pues tal vez ahí con algún correo electrónico que puede ser, ¿no? A ese nivel corporativo. Ok, viene la conciencia, pero después viene la consideración, ¿no? Porque así como tú ofreces ese servicio, puede haber muchísimos más allá afuera. Entonces, ahí es donde viene otro punto importante en la comunicación, que es tu propuesta única de valor. ¿Qué te va a hacer diferencial? ¿Cómo te vas a comunicar y de qué forma para que te empieces a despegar? ¿Sí?
Y así cada una de las etapas, ya que lo consideras y después de ahí, ok, listo, entonces ya ahora sí va a ser la compra y no se queda ahí, porque muchas empresas se quedan en el punto en el que, claro, ya me compró, listo. No, ¿qué pasa después? Con la recomendación y con la recompra. Entonces yo tengo que seguir haciendo acciones concretas, pues para seguir teniendo esa lealtad de mi cliente. Y entonces de esa forma, cuando ya lo vemos como un proceso, ¿no? Y vamos, digamos, teniendo puntos de toque en cada una de estas etapas del cliente, ahora sí es donde se convierte en un flujo constante de prospección. ¿Sí? Pero pues son tener como ese plan estructurado de en cada una de esas etapas, qué voy a hacer en particular. Pero yo diría, la base es entender al cliente y qué necesita, qué le duele y en dónde está. Ujú. Aparte de todos los conceptos básicos que sabemos que necesitamos para llegar Ujú. al liderazgo, sobre todo al éxito de ciertos Sí. objetivos, perseverancia, disciplina, constancia, los valores que Mm. te rigen como compañía o como profesionista, ¿hay alguno diferente que tú pudieras agregar para poder trascender en esta parte de negocios Y de y liderazgo. de liderazgo sobre todo? Pues sí, o sea, creo que lo fundamental es empezar a trabajar en uno mismo, ¿sí? Yo he visto, yo he constatado, ¿no? Clientes que tengo actualmente y que ahora en sus empresas están llevando una perspectiva más de propósito superior, de ir más allá de los resultados financieros. Y les he preguntado, ¿qué ha hecho la diferencia? ¿No? Y lo que me dicen, varios, y hay coincidido, es que empiezan con un proceso personal, ¿sí? Entonces, en la medida en que como líderes no ampliemos la conciencia de, pues, quiénes somos, de nuestras propias oportunidades, de, sí, nuestra sombra y nuestra luz, entonces no vamos a poder ser mejores líderes, ¿sí? En la medida en que empecemos a trabajar, en que nos desarrollemos, en que cada uno buscará sus herramientas, ¿no? Por ejemplo, a mí me funciona toda la parte de la meditación, de escribir en las mañanas, ¿no? De cada vez tomarnos como esa pausa de entender quiénes somos, hacia dónde vamos y qué impacto queremos generar con nuestras acciones del día a día. Y apenas hubo una frase que a mí me hizo reflexionar muchísimo, que decía que el estar ocupado siempre y estar totalmente a veces en ese piloto automático de querer hacer, 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 resultado, resultado, es pereza espiritual. Sí, entonces fue como de, oh Dios, sí, o sea, tiene toda la razón. Y no espiritual me refiero en términos de lo religioso, ¿no? De, Sí, ay, claro, tenemos que estar allí en la iglesia, o sea, no, ni de alguna religión en particular. Es simplemente cómo conectar más con nosotros mismos, con nuestra propia naturaleza, con nuestra esencia, ¿no? Es llegar cada vez más profundo, porque ahí está la llave. O sea, al sí. final ahí está la llave de lo que queremos hacer y cómo, o sea, qué legado queremos dejar y cómo queremos trascender, ¿no? En lo que hacemos. Ah, me encanta cómo esa meditación te hace consciente. Yo, Ujú. yo respondiéndome a mi propia pregunta, mi consejo es que te haga feliz. Claro. Cuando te hace feliz, te obliga a reinventarte para saber por dónde sí. Tú Ujú. tienes que seguir tu corazonada, ¿no? Esas antenitas que Sí, te dicen, ay, esto como que ya me está dando flojera, pero cuando encuentras tu pasión, es una línea como sí. recta, pero nunca va a mantenerse recta, va a haber subidas, bajadas. Pero creo que en mi caso, lo que me ha mantenido ya por 32 años, pues emprendiendo el negocio principal, pero aparte no me canso, Ujú. ¿no? Y me voy con un negocio de bicicletas y luego Sí. me voy ahora a hacer un negocio de proteínas. Ahora estoy en el tema de la educación, con situaciones de desarrollo cognitivo, emocional, pero es Claro. algo alterno que siempre va evolucionando para que tengas, tú lo mencionaste hace rato, como que algo alterno, que tengas como Sí, que un proyecto principal y uno alterno, que te obliga a reinventarte, sí. a cambiar esa dirección. Y eso se me hace padrísimo, porque Ujú. muchas veces todos tenemos una visión de la Ujú. felicidad
y todos tenemos una visión diferente del éxito, Claro, pero el éxito tiene siempre diferentes caras. total. Y cuando te hace feliz lo que tú estás haciendo profesionalmente, eh, Ujú. tienes mucho asegurado, mucho. Total, totalmente. Y fíjate que justo yo pasé por ese proceso que tú comentas, ¿no? Justo recuerdo que fue la pandemia y a mí me dio COVID y pues estaba encerrada en mi cuarto, ¿no? Afortunadamente, pues fue todo bien, transcurrió todo bien, pero el momento clave fue parar, ¿no? Yo llevaba un ritmo sumamente acelerado, igual piloto automático. Pero cuando me encontré ahí, ¿no? En cuatro paredes, sin hacer nada, fue como me empecé a realmente hacer esas preguntas como súper profundas, ¿no? De, ok, ¿qué quieres hacer, Susana? ¿No? De ahora en adelante, ¿cómo quieres vivir tu vida? Justo lo que dices, ¿no? Y yo empecé de verdad a profundizar tanto que dije, es que ya no estoy siendo feliz, ya no soy feliz, ya nada más como que casi, casi voy al trabajo porque pues, tengo que ir, ¿no? Pero cuando te enfrentas a ese dolor, híjole, es súper duro, es súper fuerte porque entonces dices, listo, ¿qué voy a hacer entonces? Ya descubrí que tengo este dolor, que tal vez ni siquiera lo había descubierto pues porque no paraba. Y ya de ahí fue justo esa transformación, fue esa, como bien dices, esa reinvención de ok, toda mi vida había estado en marketing, investigación de mercados, pero cuando me puse a pensar en la parte del legado, dije, bueno, ¿cómo puedo ya capitalizar todo esto que he aprendido y llevarlo, ¿no? A alguien más? Y yo también había tenido como una herida, creo que profunda, ¿no? Desde, digamos, adolescencia, al ver, por ejemplo, a mi papá, a mi hermano emprender y que las cosas no salían como ellos querían. Es un camino súper rudo, es muy rudo porque no solamente afecta pues a esa empresa, ¿no? Que con toda la ilusión va tratando de crecer, también influye en la familia, en la comunidad. Entonces yo uniendo estas dos partes como de mi vida, dije, ok, entonces yo puedo realmente hacer la diferencia con los emprendedores, con las empresas, a traerles como una nueva perspectiva de que se pueden hacer las cosas mejor, que no es necesario tener un camino tan sufrido en el emprendimiento, porque hay las herramientas correctas, ¿no? Hay la guía. Entonces creo que de ahí es donde de nuevo empecé como, ¿sabes? Como un fuego en mi interior, de decir, esto es lo que va a hacer que cambie mi perspectiva y que sea más feliz. Y entonces me aventé, o sea, tal cual ahí en mi cuarto, encerrada, le hablé a mi esposo, porque justo me llegó un correo, es que son cosas de la vida, ¿no? Me llegó un correo de esta certificación de como coach. Entonces le hablo a mi esposo, que estaba abajo, ¿verdad? Oye, ¿qué onda? ¿Está esto? Tengo ganas de hacer esto, pues porque pues, será una buena inversión. No, pues listo, hazlo, ¿no? Entonces ahí es donde todo se empezó a cocinar y pues lo descubrí, ¿sí? Entonces creo que cada uno se debe de tomar por esos espacios, por eso son tan importantes, para realmente descubrir esa pasión. Y entonces todo se va dando. Es impresionante, ¿no? Cuando tú encuentras ese estado de flow, ¿no? Porque pues te apasiona, tal vez lo sabes hacer bien, y además dejas un impacto y es un servicio a los demás. Creo que ahí es donde todo confluye y se va dando. Entonces ha sido un viaje muy lindo, que a veces te da miedo porque es cambiar, ¿no? Es como de, si ya llevo 15 años en esto, ¿cómo voy a empezar desde cero prácticamente? Puedes llevarlo a otro terreno con tu Ajá, aprendizaje y con la exacto, expertise que tú puedes ofrecer. exactamente. Y fue maravilloso, ¿no? Al final es como de qué bueno que me animé y que no me ganó el miedo de hacer cosas diferentes, ¿no? ¿Y cómo estás impactando a México con esta atribución de llevar todo tu know-how, toda esta Ujú, porque es súper interesante, ¿no? Vamos, muchos te van a dar una fórmula diferente de coaching, pero tú tienes toda esta parte de procesos enfocados a resultados ujú, y el enfoque que le puedes dar a los profesionales como empresas, como emprendedores, pues puede ser tremendo, ¿no? Porque no ujú, todos lo van a tener tan aterrizado. De esta forma, ujú. ¿cómo estás impactando tú a México?
Ay, pues mira, estoy tratando, creo que es paso a pasito. O sea, cuando tú lo dices, creo que me llena, ¿no? Me llena el corazón porque justo es lo que quiero hacer. Y creo que la forma en la que yo pueda estar impactando es traer esta perspectiva distinta a las empresas, ¿sí? Más allá de que yo les pueda enseñar estos procesos, obviamente, ¿no? Que les ayuden a hacer negocios más prósperos. Yo lo que quiero hacer diferente es elevar la conciencia. Volvemos al inicio, ¿no? Que a través de esta filosofía de capitalismo consciente realmente empiece yo a mover esas fibras o tal vez esos empresarios que ya están con temas existenciales, porque fíjate que también las empresas empiezan a vivir como las personas temas existenciales. O sea, si llega a cierto punto como empresario que te empiezas a preguntar, pero ¿y mi negocio? ¿Pero por qué puse esto, no? O sea, como para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, yo a través de tanto un proceso estructurado, ¿no? Que ya lleva una metodología para hacer funcionar el negocio, yo estoy introduciendo estos conceptos, ¿no? En todos los ejes. O sea, por ejemplo, apenas estaba yo en un proceso, apenas este lunes, ¿no? Con uno de mis clientes que es restaurantero, que tiene, no sabes, un propósito tan bonito, ¿no? Que es de restauración, con amor y demás. Entonces, uno dice, caray, ¿cómo puede haber más empresarios de este tipo que de verdad con el corazón, ¿no? En la mano, quieran hacer las cosas distintas allá afuera? Y entonces yo les ayudo a empujarlos. No, no es como un tema de que yo les diga qué hacer, es simplemente como el empoderarlos porque cada uno tiene un potencial enorme. Entonces yo como coach es más bien quitarles esas interferencias, esas arañas mentales, ¿no? Y arañas de todo tipo en sus procesos y demás. Y es más bien es como yo les planteo como un espacio idóneo para que surjan esas ideas, para que cuestionen, para que se hagan más responsables de sus actos. Entonces creo que ahí es donde yo quiero, ¿no? Ojalá, es en lo que estoy trabajando como todos los días para generar como mayor impacto, muy desde las entrañas de la empresa, ¿no? Y trabajando muy de la mano, sobre todo pues con los líderes, porque si ellos no quieren, no se puede dar el cambio. Entonces, es creo que parte de lo que yo quiero aportar. Fíjate que desde el punto de vista de la investigación de mercados, pues vamos, es muy denso, como de una misma taza puedes preguntar 500 cosas diferentes. De Claro. qué color es, de qué tamaño es, de dónde se hizo, quién la transportó, o sea, hay mil cosas y todo esto se pregunta, o sea, tienes como que este back de muchísimos porqués y porqués y Sí. porqués. Yo creo que eso podría ser una diferencia muy importante para que puedas entender Mm. las entrañas. ¿Cómo podrías tú dar algún consejo para estos emprendedores, estos líderes? Porque no solamente son emprendedores de negocios, sino son emprendedores dentro de sus propias áreas, aunque estén trabajando en alguna compañía Claro. que quieran innovar y que quieran hacer las cosas diferentes, como lo hacen en Kuala, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo puedes tú encontrar o dar esta visión de hacer cosas diferentes, encontrando respuestas así, excavándole, ¿no? Porque creo que Mm. ahí está el meollo de muchas, de lo que tú puedes aportar para el programa de líderes, que tienes, podremos citar Mm. horas, pero creo que muy pocas personas conocen Ujú. esa cuestión de la investigación de mercado, de estar quitando capa por Ujú. capa hasta que llegas al núcleo. Sí, sí, por supuesto. Pues creo que primero es tener mucho la habilidad y que estas personas, líderes, como tú dices, ya sea en un trabajo o un emprendimiento, que revisen muy bien su capacidad de escucha, ¿sí? Porque si uno quiere entrar en estos procesos, ¿no? Como tú dices, ya sea desde investigación de mercados o ya sea incluso de cómo como líder vas a escuchar a tu gente, ¿no? Creo que esos procesos se están muy de la mano. Y en general es que todos los procesos tienen que ver con gente. Entonces, creo que lo fundamental es sí tener muy habilitada esa capacidad de escucha, ¿no? Es algo que yo con los años, pues fui afinando, ¿no? De no solamente es, pues, estar ahí sentado y puedo estar pensando, no, no, pues que voy a hacer esto y el otro hable y hable. Pero la cuestión es esa escucha activa de, a ver,
cómo te estás comunicando, en qué tono lo estás haciendo. Tu comunicación no verbal a veces dice muchísimo más, ¿no? Que lo que estás diciendo. Entonces, mucho como de ir afinando ese feeling de escucha activa para que entonces se puedan hacer las preguntas correctas, porque pues si no te estoy realmente escuchando, ¿cómo entonces te voy a seguir el hilo? ¿O cómo voy a empezar, como tú dices, a jalar, ¿no? Un poco esa información hasta el fondo. Y bueno, pues hay distintas técnicas, ¿no? De siempre es como el por qué, pero qué más, pero entonces a eso a qué te refieres. Y entonces uno a través de esas preguntas muy genéricas, ¿no? Sin el afán de, oye, ¿sí te gustó esto? ¿No? Sino más bien, oye, pero cuéntame, ¿cuál fue tu experiencia? Y entonces, ¿y por qué sientes esto? Y a ver, cuéntame otra experiencia más que hayas vivido y entonces, ¿por qué eso fue importante para ti? ¿No? Entonces es ir jalando poco a poco, pero creo que todo radica en la escucha activa, definitivamente. Después de haber tenido un contacto tan cercano con miles de personas y tener esa sensibilidad de lo que Ujú. quieren, de lo que les gusta, de lo que no les gusta, eh, eh, ¿detectas tú que actualmente exista una oportunidad de negocios en México que nadie haya detectado? De De lo que con lo que sea. sea, uy, no, pues difícil. No, creo que complejo. Creo que siempre hay oportunidad de innovación, ¿no? O sea, siempre, siempre. Pero es que es estar muy alerta. O sea, yo insisto, ¿no? ¿De qué está queriendo la gente? ¿Sí? Y tampoco no es encontrar el hilo negro. O sea, creo que mucho de lo que aprendí en Koala, y ahorita también lo veo con muchas empresas, es que la innovación radica en, a ver, algo de lo que se está haciendo, ¿qué puedo hacer diferente? O sea, ¿cuál es ese switch, ¿no? De cambio. ¿Qué no están viendo los demás que yo sí estoy viendo? Entonces es como amplificar ese sentido cuestionador y de nuevo, irte al mercado. O sea, es que no hay más. Es que nos falta escuchar y nos falta tener la sensibilidad Claro, de observar. A veces lo claro, único que tienes que exacto. hacer es pararte y observar Sí, 360 para ver qué es lo que está pasando a tu alrededor. Te voy a poner dos ejemplos así sí, increíbles. sí. En Aguascalientes, las chascas, que Mm. son los esquites, los preparan, abren una bolsa de Doritos y les llaman los Sí, sí, Dorilocos. sí, sí. Y Buenísimos. buenísimos además. Y acabo de enterarme, por ejemplo, no es comercial, pero Ajá. Sabritas también hizo un producto que es para hacer las chascas, para hacer, ya está preparado. Entonces dices, claro, o sea, Claro. si están ocupando mi producto, pues voy a habilitárselos para que la bolsa sea más grande, para que se abra en Eso, lateral. por ejemplo, ¿no? Son Sí. pequeñas cosas y obvio, es de la observación. El otro ejemplo son los azulitos. Sí, Yo veía, ¿qué es eso? Les llaman azulitos pitufos, pero los empezaron a trabajar en los tianguis y ahí le echaban, puta, a mí la verdad hasta como que me da como medio las is porque dices, ay, no gomitas. manches, no, 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 para mí no combina una cosa, pero para mí, pero Sí. el que le pongan así todo lo que le ponen y lo ves y Ujú. llama la atención. Claro. Entonces, si eso se está haciendo en la calle, pues capitalízalo de alguna forma para que lo puedas tener pues ya en un consumo masivo. Pero esto se da por la percepción del público, de la misma audiencia o del mismo consumidor que te lo está pidiendo. Totalmente. O sea, no lo puedes ver desde el escritorio. O sea, definitivamente. O sea, tienes que salir, hacer muchas preguntas. Y es muy fácil, está como al alcance de la mano, ¿no? Solamente que a veces, de nuevo, por ir con el rush, ¿no? De la premura del día a día, no nos tomamos esos espacios, pero es clave para la innovación, definitivamente. Ahora, hemos hablado de cuestiones pues, de éxito para Ujú, liderar ujú. diferentes cosas. Hablando de fracasos, ¿qué es lo más complicado que has vivido para poder encontrar esa fortaleza de resurgir? Ay, sí, o sea, creo que en un momento así como que marcó muchísimo, fue como encontrarme sumida en la fatiga crónica, ¿no? Ante, digamos, un contexto de demasiado trabajo, de mucha presión, que después entendí que era una presión que yo solita me ponía, ¿verdad? Entonces, híjole, tener fatiga crónica después me llevó también como a depresión. Son momentos que no se los deseo a absolutamente a nadie, ¿no? Pero que al final me hicieron recapacitar
en justo cómo quiero vivir mi vida, ¿no? Porque a veces sí, yo descubrí que soy una persona altamente autoexigente, pero entonces ¿hasta dónde estiras la liga? ¿Sabes? Porque se rompe, se rompe. Entonces yo sentí en ese momento que ya mi cuerpo, y, y si me pongo a verlo desde acá, yo ya llevaba viendo muchas señales en mi cuerpo que me decían, Susana, para, Susana, para, Susana, para, ¿no? Pero que al final, pues, no eres suficientemente consciente hasta que tu cuerpo te dice, oye, no, ya, a ver, a ver, hasta aquí. Y entonces yo fui con el doctor y le digo, doctor, es que no sé qué me pase. O sea, yo ya estaba que no me quería levantar de la cama, sentía como mucho dolor en el cuerpo, inflamación, o sea, como muchas cosas, vértigo, tenía mucho vértigo. Digo, la fatiga crónica, que es el burnout, famosísimo, se puede dar de muchas formas en distintas personas, ¿no? Pero a mí me pasó eso en particular. Y entonces el doctor simplemente así me vio y me dijo, Susana, tienes fatiga crónica. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo están tus prioridades en tu vida? Y te lo juro que fueron unas, así como que me llegaron así como agua, balde de agua fría. Y dije, claro, o sea, algo estoy haciendo mal, ¿no? Y evidentemente todo a mi alrededor empezó a también verse perjudicado por esto, ¿no? Pues mi relación con mi familia, en general conmigo misma. Entonces es como un círculo que te va llevando pues pues a una crisis, ¿no? Pero bueno, al final sí fue algo como súper importante en mi vida de decir, claro, ya no quiero volver a estar ahí. Y a llegarte de personas que te ayuden. O sea, eso es súper importante, ¿no? Con mi psicóloga que adoro, que me hizo ver también ciertas herramientas, también como que creo, evidentemente, el apoyo de mi familia, y entender que uno no está solo, ¿no? Entonces, para mí fue algo que hasta ahorita me ha marcado muchísimo y que me hizo ver que hay salidas y que hay formas de cómo llevar tu vida de una manera mucho más pacífica. También algo que me ayudó muchísimo es estar en budismo, por ejemplo. Es una herramienta, es una tradición espiritual que para mí, wow, o sea, me ha cambiado muchísimo la perspectiva, ha sido muy transformadora para entrar dentro de mí y que ya pueda yo detectar, ¿no? Con mayor oportunidad esas cosas que mi cuerpo dice. Fíjate que para ser líder se requiere de toda una trayectoria Ujú. tremenda de mucho esfuerzo, de subidas, bajadas, y al final de cuentas es como una guerra, Sí. como una guerra donde tienes fuego cruzado, tienes puñaladas por la espalda, y estrategia, hay muchas personas que quieren Ujú. tu lugar y tu puesto, y se Mm. convierte como una cuestión estratégica hasta cierto momento. Eh, ¿Hay algo eh, humillante que hayas vivido en tu camino al liderazgo y al éxito para poder crecer? Am, Pues creo que hay algo que en la interacción, ¿no? Con ciertos líderes y demás, me hizo aprender, que es el tema de poner límites. Ajá, o sea, como que yo soy una persona que le cuesta la confrontación, pero de nuevo, hasta que uno no se da cuenta, no puede trabajarlo. Entonces, creo que para pasar ese tipo de momentos difíciles, a mí en lo particular, la herramienta que me funcionó fue tienes que poner ciertos límites, ¿no? Porque hay límites que transgreden incluso pues, tus valores, que ya te están afectando también, ¿no? Muy profundamente. Entonces, es listo. ¿Cómo me hago responsable sin caer en la victimización de, ay, es que me dijo, es que, sabes que eso es muy común, que tratemos siempre de culpar al otro sin entender que la respuesta siempre está en Sí. nosotros. Entonces yo también ahí fue un gran aprendizaje de, es que tengo que poner límites, tengo que simplemente expresar que eso para mí no estuvo bien, ¿sí? La forma en la que me hablaron, la forma en la que me trataron. Y, o sea, fue como, de nuevo, como que sentí que desbloqueé algo, ¿no? De Liberador. mi madurez. Y fue muy bueno y de decir, ay, yo soy capaz de decir hasta aquí y que es muy positivo también para la otra persona, ¿no? Porque entonces también quizá esa persona en su propia inconsciencia no se da cuenta tampoco, pero si tú le haces ver y lo reflejas, pues creo que hay un crecimiento compartido.
Entonces, eso para mí también fue como un gran aprendizaje. ¿Tú crees que una persona que no tiene el carácter pueda convertirse en un líder? Ay, por supuesto, cualquiera, cualquiera, creo que tenemos el potencial de elevar, ¿no? Todo lo que tenemos para dar, todo nuestro potencial creativo y demás. Y bueno, también, pues, ¿a qué te refieres con carácter, no? Ahí también se pueden abrir muchas aristas, pero creo que en general depende mucho de nosotros, ¿no? De nuevo, de explorar en lo profundo para encontrar esas sombras que tal vez no nos están permitiendo crecer y llegar a florecer como personas, ¿no? Y como líderes. En ese sentido, y tratando de bajarlo a México, eh, es un ambiente altamente competitivo, somos Ujú. muchísimos, la capacidad por ejemplo, de los egresados que salen cada semestre de las Sí. escuelas, con los lugares donde pueden trabajar, pues terminas así como diluyéndose en las ilusiones, en Ujú. los sueños que muchos tenemos, porque no encontramos las oportunidades que hay. ¿Qué harías tú en México para poder generar Mm. oportunidades? No, no, insisto, no solamente es de empleos o de que te pongas a Claro, emprender, sino de ser creativos, de utilizar herramientas para poder encontrar, llegar al punto en que tú quieras llegar. claro. Mira, algo que quiero impulsar muchísimo es el tema del ingreso digno, ¿sí? Dentro de las empresas. Está el ingreso mínimo, ¿no? Pero hay uno que es el ingreso digno. Entonces, imagínate esto qué poderoso. Hoy en día México, si bien ha tratado, ¿no? De ir incrementando el ingreso mínimo, etcétera, eso está perfecto. O sea, yo creo que en las últimas décadas ha sido como de las cosas que están marcando realmente a México y creo que vamos en buen camino. Sin embargo, y justo ayer lo platicaba con un empresario, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que dice él, que la empresa es la que realmente va a mover a México, ¿sí? Ya no tanto el gobierno, o en la sociedad general, sino desde la empresa. Entonces, imagínate esto, si los empresarios empezaran a cuestionarse cuál es su base mínima de sueldo y si eso le está permitiendo a sus empleados realmente tener la vida digna que se merecen. Todos somos humanos, o sea, es que es darle humanidad a la empresa. Y entonces se van a poder dar cuenta que, o sea, de hecho ahorita el sueldo mínimo está a un 60%, se debería de incrementar un 60% para que realmente una empresa, una persona salga de la pobreza. Entonces imagínate lo que tiene en sus manos un empresario para poder entonces ver la forma de cómo salir de eso, ¿no? Y que sus empleados de la base mínimo tengan este ingreso digno. Con eso ya estamos provocando que las personas salgan de la pobreza. Imagínate qué tan potente es eso. Sí, totalmente. Desde una empresa, ¿sabes? ¿Y cómo puede esa empresa generar los recursos? Porque de alguna forma, pues es ese reparto de utilidades, por decirlo de esa forma, esa Ujú. distribución de la riqueza, Claro. te aleja como dueño, como capitalista o eh, como socio. ¿Cuándo puedes decir, pues órale, vamos a incrementarles por arriba de la media? ¿Por Sí. qué lo haría si me está quitando recursos? Es que esas son las preguntas incorrectas, ¿sí? O sea, más bien es como preguntarte qué es lo que se debe de hacer, ¿sí? Es que ya es un tema de principios, es un tema de humanidad. Es que ese es el tema, nos estamos haciendo las preguntas incorrectas. Entonces, más bien esto es lo que yo debo de aspirar como empresario, ¿no? Como humano, que, oye, estás viendo no sé, a tu nivel operativo, que sale, que se va en el camión en la noche con todo el riesgo, ¿no? Y más a las mujeres que se exponen a muchísimos riesgos, que llegan a su casa y entonces, ¿qué comen? En serio, yo he visto así, tal cual, ¿no? Por también toda la experiencia de investigación de mercados, es donde te sensibilizas, que llegas a una casa de nivel socioeconómico bajo. ¿Qué cenan los niños? Un pastelito y un agua saborizada. Eso es lo que cenan. Pues, ¿por qué? Pues porque no les alcanza más. Entonces, oye, como empresario,
¿Estás a gusto con eso? Sí, O correcto. sea, ¿de verdad estás siendo consciente de lo que también tú estás provocando? Entonces, si empezamos con el para qué, con la razón profunda, entonces créeme, las soluciones van a salir, ¿sí? Y no digo que sea de un día para otro, entiendo tu pregunta en el sentido de, pues sí, claro, pero entonces, ¿cómo vamos a pagar eso, no? O sea, yo sé que Sí, es la sí, pregunta obligada, pero hay muchísimas empresas y ya está comprobadísimo que ya lo están haciendo. Y puede ser que no lleguen evidentemente en 2 años, puede ser que ni en 5, pero si lo empiezan a hacer poco a poco, o sea, apenas estaba escuchando a una empresa que lo que hizo es irse como por segmentos. A los más desprotegidos empezó poco a poquito, ¿no? De a 100 si tú quieres, de 100 pesos. sí. O sea, tampoco no les representa un cambio radical en un solo momento. Pero si empiezas a sembrar esa semilla, volvemos, eso se te va a retribuir. Tarde que temprano está comprobadísimo. Y cuando ese empresario volteó, ya llevaba creo que 5 o 6 años con esas iniciativas, y hizo números, se dio cuenta que de verdad eso no le estaba impactando en gran porcentaje en sus utilidades, ni mucho menos. Al contrario, incrementó en lealtad, en productividad. Se redujo drásticamente la rotación de personal. ¿Y qué más? Y va más allá. Los clientes empezaron a reconocerles, porque entonces, oye, las personas naturalmente queremos estar con personas buenas. Entonces el cliente si se empieza a dar cuenta también que esto está haciendo esta empresa, pues tú no crees que va a comprar sus productos. O sea, al final también uno ya va empezando a ver, ay, claro, pues yo quiero apoyar, ¿no? Y hasta incluso da hasta más margen de que incrementen el precio de sus productos, porque yo te estoy ofreciendo algo más allá de simplemente este producto, este servicio. Y además, imagínate todo lo que traigo atrás, estoy sacando de la pobreza a mi gente. ¿Cómo se escucha eso? O sea, hace la Fabuloso. diferencia. Y así es un efecto expansivo en proveedores, en la comunidad. Entonces, ya hay muchos estudios que demuestran, ¿no? Que incluso hay empresas que ya tienen esta, digamos, figura más consciente, que son hasta 400 veces más, digamos, más rentables que las empresas tradicionales. Y así cada vez van saliendo más números, afortunadamente, ¿no? Para que el empresario se dé cuenta de que se puede, ¿sí? Está increíble, me encanta. Fíjate que Ujú. tuve el privilegio de conocer a Hernando Parado, sobreviviente de los Andes, de Uruguay, y él ya pertenecía a una de las familias más ricas y más poderosas de Uruguay. Y pues la visión de las vivencias que tuvo que tener, pues le cambió mucho su perspectiva. Sí, Y entonces yo me quedé con con un lenguaje o con una idea medular de una plática que dio, porque él decía que todos los empresarios hacían esto, así que todo venga para acá. Y él me dijo, exactamente, la fórmula del éxito es que yo no hago esto, claro. yo hago esto. Y conforme voy trayendo todo lo que necesito, Mm, entre los surcos, uno jala para acá y otro jala para acá y claro. nos alcanza a muchos. Yo tengo lo suficiente porque yo soy el primero que me sirvo, porque tengo ese privilegio. Entonces, tengo lo suficiente, Mm, pero el hecho de que lo reparta, en el claro, transcurso de los años se logró potencializar pues a otro nivel la riqueza que tenía como familia y como empresas, como poder. totalmente. Y pues es una visión diferente que si la adoptáramos más, otro México sería. Eso, eso, justo, es de dónde viene, ¿sí? De dónde parte, de qué lugar de tu alma y de tu corazón parten tus acciones, ¿sí? Y es entender que todos tenemos que ganar, ¿sí? O sea, al final, una cosa no va peleada con la otra. Es simplemente el cómo hacemos negocios. O sea, tampoco estoy diciendo, ah, ya todos van a hacer fundaciones, ¿no? O sea, no, Sí, no, no. evidentemente no. Pero es un tema de justo, como dices, ¿no? De repartición, de cómo crear condiciones adecuadas para que todos ganemos en este juego. Es así. No, está fabuloso. Oye, Susi, ya casi para terminar, perdón, ¿qué es lo que más te duele de México? ¿Y qué es Mm. dentro de lo que tú puedes hacer? ¿Qué podrías
accionar para cambiarlo? ¿Qué puedes contribuir? Ay, lo que más me duele es la desigualdad, la injusticia. O sea, ay, no, o sea, cada vez que veo, ¿no? Por ejemplo, una mamá saliendo a altas horas de la noche, yendo en camión con su bebé, ¿sabes? Que va a la guardería porque pues sale de una jornada, no sabes cómo me duele. No, porque, y entonces después llegar, y entonces qué condiciones van a tener, ¿no? De educación, de salud, de alimentos. Híjole, eso sí me puede, ¿no? Y bueno, pues lo que yo puedo contribuir es justo desde la empresa, es eso, o sea, cómo desde la empresa pueden empezar a rascar, ¿no? El generar más y mejores condiciones para todos los empleados. Creo que desde ahí, y de verdad, si yo puedo en una sola empresa que todos tengan mínimo un ingreso digno, me doy por bien servida, ¿no? Creo que desde ahí es donde se va a poder realmente ver la diferencia con un impacto real en la vida de las personas. Qué fuerte, pero qué real. Exactamente. Oye, para terminar, me gustaría que hiciéramos como un juego, como una dinámica. El objetivo también es buscar que la audiencia pues no se quede solamente en ideas y hay muchas súper valiosas, pero ¿por qué no ponemos como una dinámica donde ellos puedan llevar algunas herramientas en su día a día para que puedan empezar a tener como pequeños pasos Claro. para liderazgo, para que puedan detonar acciones en su entorno? Entonces, ¿por qué no nos das así como, por ejemplo, ya lo hiciste, pero para puntualizar y dejarlo como más claro, estas preguntas, por ejemplo, o cuál sería lo que tendría que hacer la audiencia durante una semana para que en una semana nos comenten cuáles son los resultados que han obtenido a partir de hacer esos pequeños cambios en su vida? A ver, una herramienta súper fácil, que todo el mundo lo puede hacer. Que lo primero que hagan en la mañana es escribir 3 páginas, ¿sí? De lo que quieran, no importa. O sea, no importa si todo lo que se te venga a la mente hacia el primer, ¿no? Primer minuto que uno se levanta, puede ser que escribas, no sé qué escribir, no importa, escríbelo. Ya muy tarde, me Ya es desperté muy temprano, tarde, exacto. tengo flojera, no quiero ir a trabajar. Exacto. Qué flojeras, mi cama está bien calientita, ¿no? Así yo empecé, ¿no? Ay, qué molesto, ¿no? Pero créanme, cuando empezamos a escribir más y más y más y más y se vuelve una rutina, empiezan a salir unas cosas desde muy en nuestro subconsciente, que ahí es donde creo que se puede empezar a sembrar esa semilla de la conciencia. Entonces, así muy puntualmente diría, háganlo esta semana y ahí nos cuentan cómo les va. Va, buenísimo. Con una ya es más que suficiente. Exacto. Entonces, no lo olviden, sigan estos consejos. apunten, hagan esta tarea y por favor coméntenos a ver qué resultados vieron después de la semana y cómo van cambiando esos hábitos para llegar a ser un buen líder para México. Exacto. Susi, no me queda más que agradecer, de verdad, muchas gracias por compartir tanta experiencia, tantos conocimientos y vamos, esta es tu casa. Encantado de tenerte aquí. Al contrario, gracias por el espacio y pues por permitirme, ¿no? Llevar este mensaje y que ojalá que resuene en muchos corazones, en muchos líderes. Y con eso de verdad voy a ser muy feliz. Así que ¿Dónde muchas podemos gracias. encontrarte? ¿Dónde podemos contactarte? ¿Te escribimos? ¿Te mandamos un WhatsApp? Muchas gracias, muy ¿Dónde? bien. Pues por Instagram, puntualmente, o en LinkedIn también me pueden encontrar como Coach Susana Pliego. Pues muchas gracias también por acompañarnos. Esa también es su casa. Y nos vemos en el próximo episodio de Líderes por México. Muchas gracias.